Crianza Viva y estamos recibiendo a Claudia López, muy bienvenida. Exactamente, Claudia López, que es experta, si se puede decir así, en crianza responsable, respetuosa y sueño saludable. Dos temones que nos encantan. Yo te voy a escuchar, pero así fascinada. Hay un concepto de, como para arrancar esta charla, de esos famosos primeros 1000 días en la vida de un niño o de una niña que arrancan ya desde adentro de la panza. Sí, exacto. Bueno, primero, buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, los primeros 1000 días se definen desde el embarazo hasta los 2 años, que es lo que la sumatoria de meses, digamos, y se considera que es muy importante porque es el tiempo en el que el cerebro crece más rápido a lo largo de toda la vida de una persona, ¿no? Cuando hablamos de que el cerebro crece, esto es que las estructuras del cerebro, si lo comparamos con un edificio, es como que se arma toda el esqueleto. El esqueleto, exacto. Y la cocina y dónde va a estar el baño y qué tan rápido puedo llegar de un punto a otro. Esto de la velocidad en el cerebro es muy importante porque qué tan rápido puedo hacer conexiones, qué tan rápido puedo reaccionar o cómo voy a reaccionar frente a algo. Todo esto se define de alguna manera en estos primeros 1000 días. Suena como a pila de responsabilidad, ¿no? Los que tienen padres. Porque además estás hablando de contando el embarazo. Desde que están en la panza, o sea, ¿cómo influye eso también? Y bueno, de ahí la importancia de esto. Yo siempre trato en estos temas de no generar como culpa, ¿no? O agregarle responsabilidad sobre todo a las mujeres madres, porque es como que tenemos un peso gigante. Pero sí conciencia de la importancia de lo que es el estrés durante el embarazo, la alimentación durante el embarazo y en los primeros 2 años de vida de niños y niñas, poder tener un acompañamiento integral y sobre todo que madres y padres también tengamos apoyo a la hora de criar, ¿no? Porque si no también se termina criando en muchísima soledad y con pocos recursos para poder acompañar una crianza como se necesita. Hay un concepto que me llamó la atención, que es esto de programación temprana, ¿no? ¿A qué cosas estamos programando en ese cerebro? Bien, en realidad depende un poco cómo es el entorno. El bebé, mientras está en la panza de su madre, va recibiendo información del entorno que lo va programando para poder sobrevivir en el mundo que le toca vivir, ¿no? Un claro ejemplo de esto son las mujeres que estaban embarazadas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que pasaron mucha hambre. Cuando los bebés nacieron, después empezó a haber alimento, esos bebés terminaron siendo terminaron siendo adultos obesos, porque en el embarazo se programaron para poder metabolizar rápidamente poco alimento. Esa es la definición de programación fetal. Wow. Que es importante tenerla presente. En nuestra época lo que tratamos de hacer mucho foco es en el estrés. Estamos somos una sociedad con trastornos de ansiedad muy altos, ¿no? Donde tenemos un ritmo de vida muy acelerado y eso programa a nuestros futuros adultos también para estar permanentemente estresados, ¿no? Porque tenemos un cortisol extremadamente elevado de forma cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, de ahí poder generar estrategias para tomar conciencia. Bajémoslo a algo concreto. Si tenemos una compañera embarazada en el trabajo, yo qué sé, ¿no? Cuidémosla, veamos de qué tareas tiene, ¿no? Tratar de cómo podemos hacerle la vida. Exacto. El tiempo. Exacto. Ahora, no es para cargarle responsabilidades a nadie, ¿no? Pero vos decís, después del embarazo, esos 2 primeros años, ¿no? Yo, padre, ponele primerísimo y digo, ¿pero qué hago? Porque, ¿qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que tendría que hacer? Bueno, en realidad, y acá sí viene capaz como esto del marco de la crianza respetuosa, o crianza positiva o educación positiva, tiene distintos nombres. En realidad es tomar el respeto como el primer valor en la crianza, ¿no? Que es como un valor importante y en la crianza es decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades de mi hijo, de mi hija en este momento de su vida? Y poder adaptar para llevar adelante esas necesidades. Y algo que también es súper importante en esto del respeto es que el respeto es un camino de doble vida, ¿no? Entonces es considerar las necesidades del niño y la niña, pero también mis necesidades como adulto y poder... Es re difícil lo que estoy diciendo, ¿no? Pero generar todo un puzzle para que se puedan contemplar las necesidades de todos. Obviamente va a primar la necesidad del más vulnerable, que son los niños y niñas pequeñas, ¿no? Bien aclarado. Pero en este sentido, pongamos un ejemplo me parece muy cotidiano para quienes tienen hijos chicos.
el sueño. Los bebés se despiertan de noche y necesitan despertarse por cómo funciona el sueño infantil, pero los adultos necesitamos dormir. Entonces, bueno, ¿cómo podemos equilibrar esto para que capaz que, bueno, necesito dormir una siesta de noche y que haya alguna siesta en el día y que haya algún familiar que me acompañe para, no sé, por poner un ejemplo, ¿no?, como concreto de cómo articular y acompañar las necesidades de niños y de niñas pequeñas, pero a la vez reconocer lo que necesitamos nosotros. Claro, porque además si uno no respeta lo suyo, a la larga eso se va a transmitir también al niño, de todo lo que no pude hacer, todo lo que no descansé. De última, no que se lo vaya a reprochar, pero en acción. Y ese también es el modelo que estamos dejando, ¿no? ¿Qué modelo de mujer le estoy pasando a mis hijos y estoy todo el día, ¿no?, como desquiciada y durmiendo poco, ¿no? También es como el modelo de adulto y es complejísima esta noticia, ¿no? En un minuto. Mujer, ¿no? Porque se nos sigue exigiendo y nosotros también nos colocamos en ese lugar de no bajarnos del mundo, pero en el medio o en primera línea están los hijos también. No, y más allá de ese llamado a los padres, a las madres, el llamado al resto del mundo adulto, ¿no? Que también son los gobiernos, ¿no? Porque vos hablabas en el principio del programa de la Fundación Canguro. El saber que las necesidades de esos niños implica el desarrollo futuro de sus cerebros y luego lo que sean como ciudadanos, es que, bueno, que vos también generes cosas para que no les falte alimentación, para que no les falte tiempo de los padres, para que no les falte ese montón de abrazos que también son necesarios, ¿no? Yo creo que este tipo de conversaciones es eso, es para la sociedad, ¿no? O sea, no es tanto dirigido a madres y padres, porque si no también genera como esto de agregar culpa, sino que al contrario, es para compañeros de trabajo, para la familia, para el gobierno. La idea es promover acciones que apoyen a las familias en su derecho a criar a sus hijos, porque en definitiva nosotros tenemos derecho a criar y nuestros hijos tienen derecho a ser criados por nosotros. Entonces, bueno, eso se tiene que poder habilitar desde todo punto de vista, ¿no? Había una romantización yo después que tengo 2 hijos, pero antes de tener a Manu, hay como toda una romantización de lo que implica dar la teta, una idealización de lo que es tener un bebé, que después te das de frente contra un muro, que es la realidad, y es verdad que aún en contextos de privilegio, las mamás quedamos bastante solas con esos niños. Totalmente. Y la idealización que hay de la maternidad, ¿no?, de la paternidad, sobre todo de la maternidad, es un golpe grande cuando te encontrás con ese bebé y ahora qué, ¿no? Y también la lactancia puede ser un desafío muy difícil, sobre todo cuando no hay apoyo o cuando no hay intervenciones adecuadas. Entonces, sin duda que yo trabajo mucho en lactancia y siempre hacemos el foco, yo trabajo en el Instituto Uruguayo de Lactancia Materna y siempre es el foco de bueno, los responsables en apoyar la lactancia somos todos, ¿no? No es solamente la mujer la que tiene que sostener a ese bebé y amamantar. Somos todos los que tenemos que estar formados, actualizados y dando un apoyo adecuado para que esa mujer, si quiere, pueda amamantar, ¿no? Porque ahí también entra como el deseo, la voluntad y qué es lo que le pasa a la mujer en ese encuentro con su bebé. Pero el resto de la comunidad somos los que tenemos que apoyar. Convengamos entonces, me estás confirmando lo que yo pensaba, de que el tiempo que se le otorga en los trabajos, tanto público como privado, de licencia a la madre o al padre, son muy reducidos. El padre, sí, claro, sobre todo. Se necesitaría muchísimo más para que pudieran estar en esos 2 años, por lo menos, con todas las pilas puestas en eso. Bueno, hubo una experiencia interesante, no quiero mentir en qué país fue, pero fue en la crisis del 2012 en Europa, que cuando se enfrentaron a grandes problemas económicos, en vez de reducir la licencia de maternidad o paternidad, lo que hicieron fue extenderla al padre o a la madre que tuviera, que el que quisiera, ¿no? Entonces pasaron a estar 2 años con sus hijos y hijas porque hicieron como una apuesta a los niños, ¿no? Y a la salud también, porque después eso repercute en cuanto se enferman, en cuánto puede rendir el adulto en su trabajo, y fue una buena experiencia. Claro, tenés que tener espalda económica para poder sostener esas licencias extendidas. Bueno, ahí es donde si la sociedad como sociedad es solidaria, lo haría. Y hay mucha investigación también sobre el rol del padre o el referente afectivo, ¿no? La pareja de la madre. A mayor licencia del otro referente afectivo, también más va a estar implicado en la crianza. Claro. Se habla como del cerebro parental, qué tanto cambia el cerebro en la exposición con el bebé. Y para eso tiene que estar. Si no está, es imposible que ese cerebro se transforme en un cerebro parental, ¿no? Recuerdo que la
la diputada Lustenberg andaba siempre con la foto de los dos cerebros, un niño con los cuidados, el tamaño, la diferencia de tamaño entre el niño que había recibido una atención adecuada en los primeros años de vida. Era el fundamento del programa aquel Canelones crece contigo y luego Uruguay crece contigo, ¿no? Y esto también, pensar un poco, y sobre todo, estoy segura que vos estás pensando en lo mismo, porque por tu trabajo en el INAU, pensar también en los padres adoptantes, ¿no? Los que no estuvieron de repente en esos primeros años, saber que hay otro rol a jugar, el atender todas las situaciones, sin esa responsabilidad de que si yo ahora al gurí no lo abrazo, lo reto cuando tiene 1 año y medio, capaz que le estoy, No, y es muy válido también aclarar esto, ¿no? El cerebro humano es muy resiliente y no es determinante, ¿no? En eso hay que ser como muy cuidadosos. Sí, claro que no es lo mismo si partimos de una plataforma saludable que si partimos de algo que hay que, reparar, ¿no? Restaurar. Entonces, de ahí como tener conciencia de esto para poder hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Poder construir. A ver, yo no quiero estirar el tema, pero... a mí me interesa mucho la parte del sueño, lo siento. Porque aparte te escucho hablar y yo tuve los dos escenarios. Un niño que durmió mucho y una niña que durmió muy poco. Tiene que, por ejemplo, con lo que estás diciendo, haber tenido algo que ver que yo hice carnaval embarazada. Bueno, no te lo sabría, Claro, porque estamos hablando te quiero culpar. No, culpa, la madre nace la culpa. La culpa de los iranos, entonces. Pero capaz que la sobreestimulé. Bueno, en realidad hay muchos elementos que pueden afectar el sueño y acá en realidad entender que durante la noche nuestro cerebro pasa por muchas cosas, ¿tá? O sea, nuestro cerebro está muy activo durante la noche, entonces también depende de su personalidad y bueno, de cómo seguramente ella también en el día es más movida, ¿no? Entonces, bueno, en realidad en la noche repercute la esencia de uno en el día también, ¿no? Yo soy también mamá de niños que durmieron muy poco, así que por algo me especialicé en esto, pero entender que tiene una función, ¿no? Y de que no es porque tengan algo malo, sino que en realidad tiene que ver con cómo funciona su cerebro. Para mí es de alguna manera liberador, ¿no? Porque no es que mi hijo tiene un problema y no está durmiendo, sino de que, bueno, tiene estas características particulares que hace que de noche tenga estas conductas particulares, que bueno, que probablemente de adulto tenga otras características. Por ejemplo, las personas con altas capacidades tienen un sueño afectado de niños en la noche, ¿no? Y bueno, y no por eso es malo, al revés, tienen un funcionamiento cerebral muy diverso, ¿no? Entonces, bueno, tener como estas consideraciones. Bueno, pues yo te decía que no lo quería tirar, pero que hay cosas que yo estaba leyendo de que en esos periodos que estamos hablando de los 1000 días se desarrolla, por ejemplo, la capacidad cognitiva, se desarrolla, por ejemplo, el desarrollo emocional. ¿Qué tips podemos decir así simples para que los padres presten atención? Porque es todo un misterio. Totalmente. ¿No? Como en esos 2 años que capaz que no habla la mitad del tiempo. Más de la mitad del tiempo. Sí. Y está desarrollando lo más valioso que va a tener para toda su vida. ¿Qué puedo hacer? Bueno, te diría que lo primero que puedes hacer es no hacer nada. O sea, la mejor intervención es no hacer nada. Es dejarlos, porque en realidad el entorno es maravilloso, tienen estímulos permanentes. Bien. Entonces, cuanto menos intervenimos... Menos es más. Ellos más pueden desplegar sus habilidades. Claramente no significa lo dejo en una cuna mirando el techo, no, pero... tenerlo mucho en brazos, sobre todo en los primeros meses, el cargarlo, el hablarle, pero en lo cotidiano, ¿no? O sea, el explicarle las cosas, cuando le vamos a cambiar el pañal, explicar lo que estamos haciendo, nombrar las partes del cuerpo que estamos tocando, que esto muchas veces lo hacemos de forma instintiva, o sea, no lo estamos pensando. Pero después Estaría bueno también que eso ya de niño fuera con los nombres reales, ¿no? Sí, totalmente. Y dejemos de las perdonen. Totalmente. De las boludeces de Pepita, de Tetita, de guau guau, jijiji. No, caballo, perro, pepa, digo, la palabra que quieras usar. Sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Dejar de tratarlo como tontos. Totalmente de acuerdo. La anticipación también, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa, ¿no? Eso es bien. Eso lo tranquiliza mucho. Bueno, lo que pasa es que tengan en cuenta que el concepto del tiempo es un concepto muy complejo que se va aprendiendo a lo largo de los años. Entonces, el antes, el ahora y el después necesitamos como irlo incorporando. Entonces, bueno,
después de merendar vamos a ir a la casa de la abuela. Ahí le estás dando el concepto de tiempo y lo que va a pasar después, ¿no? Entonces esos son elementos. Cuando es más grande todavía que se expresa, pero nosotros vivimos, por lo menos mi generación, una corriente de dejarlo independiente, tirarlo para el cuarto al lado al primer mes. Si llora no lo levantes, porque no tiene hambre y bueno, y de repente era como muy loco decir, pero me extraña, como yo extraño también levantar un bebé. Entonces está bueno también conversar estas cosas, porque cuando sos papá, cuando sos mamá o referente adulto, todo el mundo te está dando un montón de instrucciones. Entonces saber lo que la práctica, lo que la evidencia científica ha dado, por ejemplo, lo de hoy en día se ha estudiado un montón y hay muchísima evidencia en ese sentido, pero igual vuelvo como esto de intervenir lo menos posible, voy a conectar con lo que vos sentís, o sea, qué es lo que sentís que tu bebé necesita, ¿no? Que intuitivamente lo sabés. No sabes nada, pero sabes todo. Exacto. Sí, yo estoy para sumar y capaz que no es para terminar de hablarlo hoy y es para seguir en otro momento, pero me gustaría también saber tu postura con estos métodos que hay ahora para que los niños duerman, que de repente es dejarlos llorar hasta que vomiten, literalmente, pero no levantarlos. O estos otros métodos que te dicen, no, colecho a full, que de repente hay que tener una opinión tuya con respecto a eso. Es difícil darte una opinión siendo políticamente correcta, en realidad. ¿Qué es lo que pasa con el sueño infantil? Es que es un tema que genera mucho mercado. O sea, los padres quieren dormir toda la noche, entonces van a hacer lo que sea y pagar lo que sea para que eso se considere, eso se logre. Entonces se convierte en un mercado muy grande y hoy en día hay mucha oferta desde la crema, desde el coach, o sea, hay un montón de oferta para poder lograr eso. Hay métodos de adiestramiento, de entrenamiento, que son estos de dejar llorar, desde el punto de vista neuroendocrino, que es mi marco teórico, digamos, ¿no? Que es lo que pasa en el cerebro, se entiende que son totalmente nefastos, porque en realidad refuerzan conexiones que tienen que ver con la adrenalina, con el cortisol, y con esta sensación en definitiva de siento miedo y no hay nadie que me venga a consolar, ¿no? En edades tan tempranas. Entonces, desde mi postura son totalmente desaconsejables, ¿no? Y sí voy a este lado de la tripa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te dice tu instinto que tu bebé necesita? Para mí esa siempre es el norte, siempre es preguntarle a la mujer, a la pareja, ¿no? ¿Qué es lo que vos querés? ¿No? ¿Qué es lo que estás necesitando vos para después a partir arrancar de ahí, ¿no? A mí me gustaría hacer la última pregunta para cerrar, si no es molestia. Obviamente. Quería preguntarle a ella, en relación a esto, ¿qué tan solidarios somos los uruguayos a la hora de criar niños y niñas? Uy, qué difícil. Creo que más o menos, porque en realidad no sé si somos tan solidarios con madres y padres. Si hablo en la crianza en general, ¿no? No sé si somos tan solidarios con la mujer que viene con sueño al trabajo y le ofrecemos una taza de café, no sé. La que va cargado. Creo que somos más solidarios que va cargado con niños y bolsos y todo. ¿Cómo reacciona la gente? Sí. Si es una molestia o si tienden a ayudar. Me parece que eso está más válido que el compañero o la compañera vaya a fumar que a que vaya a ordeñarse, por ejemplo, sí. ¿no? Es como que, se fue a ordeñar otra vez. Bueno, siguen a haber salas de lactancia en un montón de lugares. En un montón de lugares. Si es la fotocopiadora o el baño, pero, y no una sala de lactancia. Como te digo una cosa, te digo la otra. Las madres son solidarias. ¿Entre madres? En este país tenemos la gloria de... Me meto también porque tiene que ver conmigo, el banco de leche materna, que existe y funciona, y es un milagro, y que nació en una salita de 1 metro por 1 metro, y a nivel particular, y ahora es a nivel estatal y a todo el país, y las madres donan la leche que se ordeñan, y a ningún niño le falta leche. Totalmente. Eso es, por eso, si pienso en términos de madres y padres, sí, porque creo que empatizamos mucho más. En términos de sociedad en general, ahí no sé, no estoy tan segura. Bien, me voy, chiquilina. Estoy de acuerdo. Gracias. Por favor, un placer. Aprender es hermosísimo.